sábado, hermanas. Amén. Quiero agradecer al Señor por su presencia y también a ustedes y también a los invitados de honor del Espíritu Santo, ¿no? Amén. La palabra de Dios dice en Hebreos 3:15: entre tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Inclinemos nuestro rostro. Amado Dios, gracias, Señor, por tu día santo. Ahora, Señor, queremos predicar tu palabra con poder, con denuedo, Señor. Háblanos, queremos escuchar tu voz, no lo que yo diga, Señor, sino lo que tú digas. Por pedírtelo todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Había muchas interrogantes que predicar y en nuestra semana el Señor ya puso el tema, así de que no es nada fácil predicar esto, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 8. Queremos adaptarlo. El Señor dice que dejó las 99 y se fue por una, y usted va a entender, ¿no? Hoy tenemos invitados del Señor y quiere Dios hablarles, ¿ok? ¿Ya estamos ahí? Juan, en el capítulo 8, versículo 31. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oiga, pues, judíos que habían creído. Haga de caso, cristianos que hemos creído ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Si vosotros, dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? No es que yo pase 20, 30, 40, 50, 60 años en la iglesia para ser discípulo, ¿verdad? Aquí dice que si permanecemos en ¿qué? También en Juan 13:35 dice que ¿en qué nos conoceremos que somos sus discípulos? En amarnos unos a otros. Amén, que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Estas dos características. Pero en este caso, ¿qué será permanecer en la palabra de Dios? Porque no se trata de que tenga tanto tiempo en la iglesia, ¿no? Vamos a mantenga ahí la cita, solo vamos a ir al libro de Esdras, para los que van copiando, siguiendo. Esdras capítulo 7, en el versículo 10 dice: esto es, hermano, permanecer en su palabra, ¿no? No que solo la escuche y se vaya, ¿verdad? Dice, porque Esdras, dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla a Israel sus estatutos y decretos. Usted y yo tenemos si queremos permanecer en su palabra, tenemos que permitirle abrir nuestro corazón para poder escudriñarla, como la gallina que busca su tripita ahí, ¿no? Hasta que la encuentra, escudriñarla y después practicarla, ¿no? Vivirla. No se trata de que yo diga que soy cristiano y todavía no he cambiado mi mal genio, no tengo paciencia y pongámosle lo demás, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, y después enseñarla. ¿Por qué Jesús era un ganador de almas? Porque Jesús no solo estaba aquí al frente mandándolo a usted a que fuera a hacer la obra misionera y él no iba. Jesús iba ¿a qué? Al frente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, fíjese, por Esdras abrir su corazón y inquirir en la ley de Dios, vivirla y ponerla en práctica, miren nomás lo que Dios le dio. Este Esdras, dice, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre ¿quién? Esdras. Gloria a Dios, hermano. ¿Quiere usted que la mano de Dios esté sobre usted? Amén. Pues permanezca en la palabra de Dios. No hay secretos en la Biblia, ¿no? Entonces, mire, acuérdese pues, empezamos diciendo,
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros, dice, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Bueno, ¿quiere usted permanecer en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted permanece en la palabra de Dios? Usted sabrá, ¿no? Yo soy una de las personas que el día que me muera, si Jesús no vive, perdón, no ha venido, yo quiero que usted recuerde que siempre en la clase estoy insistiendo en que usted vaya a la santa palabra de Dios. Pero así como Esdras. Bueno, y el versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué se refería el Señor? Libres del pecado, de la opresión, libres del poderío romano, de la esclavitud, de las dictaduras, de todas esas cosas que el Señor, incluso Él dijo que Él era el camino, que Él es el camino, la verdad. Pero fíjense más adelante, yo dije antes que dice aquí la Biblia que judíos que habían creído, cristianos como usted y yo hoy, que hemos creído en Dios, ¿verdad? Dios nos está hablando. Dice, respondieron, dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido, dice, esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Mire qué cara, ¿no? Si lo agarraban literalmente, se les había olvidado que ellos hubieran sido esclavos en Egipto, ¿sí o no? Y en Babilonia y por los asirios. Pero ellos decían que no habían sido esclavos de nadie, como por ejemplo tú puedes decir hoy, pero yo puedo esclavo de qué puedo ser? Del pecado, dijo una hermana por ahí. Y mire, hermana, ¿de qué? Llevándolo a la práctica vamos a dejar a los judíos a un lado, porque la cosa es con nosotros. Usted y yo tenemos que darle cuentas al Señor. ¿De qué hoy la gente o nosotros los cristianos estamos esclavos? Miren de lo que el Señor hoy, si tú quieres ser libre, salir libres de este lugar, de lo que Dios te puede liberar. Pues vamos a dejar la 99 y nos vamos a ir por la una, porque por una el Señor estuvo dispuesto a dar la vida, ¿no? Amén. Vamos a esperar que se acomoden los invitados porque siguen llegando. Bueno, entonces, hermano, esclavos de las drogas. Amén. ¿Esclavos de qué? Del cigarro. ¿Esclavos de qué más? Del alcohol. Amén. Oiga, mire, por aquí dijeron una que del celular. Y sabe de que esta es una esclavitud que no solo la vamos a decir que está afuera, es triste. Por eso yo le digo que aquí la palabra de Dios le está hablando a cristianos, porque eran judíos que habían creído. Hermanos, si usted es un hermano ya bautizado, y ahí dijo que el que es discípulo es el que permanece en la palabra, ¿no? ¿En qué nos conoceremos que somos discípulos? En que nos amemos los unos con los otros. Ok, las dos características. Pero ellos decían, pero ¿y de qué vamos a ser esclavos nosotros? Entonces tal vez tú tienes 20, 30, 40 años aquí en la iglesia y todavía eres esclavo del pecado. Entonces el Señor hoy ha venido a liberarte, porque esto es lo que el Señor quería que predicara. Yo tenía 2 temas más, porque el Señor sabía que aquí iban a estar personas que son esclavos de la droga, de la prostitución, del internet, del celular, como dijo la hermana, de la mentira. Aquí hay demonios de mentira que el Señor tiene que reprender hoy, y que si quieren ser libres, ellos pueden ser libres de la soberbia. Aquí hay dictaduras que tienen que ser rotas, cadenas que tienen que ser quebradas en el nombre del Señor. No podemos estar ya oprimidos. Entonces, ¿de qué quería el Señor que Jesús los quería libertar? De la opresión del pecado. Todavía en tu matrimonio hay pelea, eres esclavo del pecado. Todavía no le tienes paciencia a tus hijos, eres esclavo del pecado. Porque los frutos del Espíritu esos son amor, paciencia, benignidad, y los podemos de memoria, pero Dios quiere que los pongamos acá en la práctica. Y vamos a seguir el pasaje porque creo que el tiempo va volando. Jesús le respondió:
de cierto, os digo que todo aquel, dice, que hace pecado, esclavo es del ¿qué? El pecado. Hermano, es sencillo. Si yo estoy en pecado, me voy a poner yo, porque ya les dije a ustedes, si yo todavía, hermano, no he podido, no he querido, la clave es cederle al Espíritu Santo que me transforme. Si todavía no he sufrido esa transformación, es porque yo no le he permitido y por lo tanto yo no soy libre. ¿Y cómo yo puedo ir allá afuera a liberar a las personas si yo estoy atrapado de las cadenas del enemigo? Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, primero, iglesia, si quieren conquistar esta ciudad para Cristo, primero nosotros tenemos que empezar a ser liberados por la sangre de Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estas personas decían que ellos no eran esclavos. Porque eso es lo que hace el pecado, ¿no? Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les restablezca la luz de la aurora. Y en Efesios 2:1 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él, dice, nos dio vida juntamente a vosotros. Entonces, hermanos, de eso el Señor quiere hoy liberarnos, porque la necesidad más grande que todos los invitados han venido, no es la que aparentemente podamos ver, no podemos venir enfermos, sin empleo, cualquier cosa. Hermanos, la necesidad más grande, cuando a Jesús le llevaron el paralítico cargado por 4, ahí nos deja bien claro la palabra de Dios, que le dijo, tus pecados serán perdonados. Esa es la necesidad más grande que tú y yo tenemos, que nuestros pecados sean perdonados, para que haya esa libertad. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecados? Solo Dios, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces dice que así dice la palabra de Dios, que si el Hijo los libertare, ser verdaderamente libres del pecado. ¿Hay alguien que quiere ser libre del pecado hoy? Mire, todo aquel que sinceramente le acepte y le diga, Señor, hoy yo me he dado cuenta que soy esclavo del pecado. Porque el esclavo, ¿qué es lo que hace? Obedece a quién? A su amo, dice la hermana, y es correcto, ¿no? Entonces, hermano, bueno, el Señor a eso vino, ¿no? Vino a liberar. Así es de que si me salgo un poco, acuérdese que tenemos invitados y el Señor los ama y dice que dejó las 99 y se fue por una. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Usted cada sábado se llena de comida sólida, así es de que me va a comprender usted. Y el esclavo dice, no queda en casa para siempre. El hijo sí dice, queda para siempre. Así que si el Hijo, dice, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mire, el versículo 44. Una declaración muy fuerte, pero que es necesaria y no lo voy a decir yo, sino que la palabra de Dios. El 44 para que los que me van siguiendo. Vamos a esperar que se sienten. ¿Ya ve usted por qué el Señor quería hablar hoy? Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo. Hermanos, estos hermanos que habían creído en Dios, habían escuchado, pero no habían permitido que la palabra de Dios los transformara. Y eran todavía esclavos. Y era, por decirlo así, estaban en la iglesia. Vosotros, y les dijo el Señor, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice, homicida desde el principio, y no ha permanecido verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira suya habla, porque es mentiroso, dice, y padre ¿de qué? De la mentira. Así es de que tenemos por un lado que la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y por otro lado tenemos a alguien que es el padre de la mentira. Y a un amo, usted tiene que obedecer. O obedecemos a las tinieblas o obedecemos a qué. Entonces, hermanos, miren, si vosotros, dice, permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y la verdad nos hará libres. Entonces, ¿de qué el Señor nos quiere libertar?
del pecado, ¿no? Y dijimos, para repasar, que yo puedo ser esclavo ¿de qué? De los vicios, de la droga, prostitución, soberbia, y póngale de la mentira, como dice Fernando, y muchos más. Entonces, miren, en el libro de los Romanos, ay, me perdona que estoy estrenando Biblia, 16, vamos al libro de Romanos, 6, 16, dice, miren, ¿no sabéis, dice, que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado o sea de la obediencia para justicia? Entonces, yo cuando no era cristiano, no podía comprender cómo un amigo se duerme manejando su carro en un semáforo, se pone la luz en verde y se queda ahí, y lo agarran manejando borracho, le dan un famoso ticket de DUI, y decía, y él lo dijo, ¿no? Que él nunca más iba a ¿qué? A tomar. ¿Y usted qué cree? Lo volvieron a agarrar, hermano. Entonces ahora yo leyendo las escrituras, dice aquí la Biblia, ¿no sabéis, dice, que si sometéis a alguien como a esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Quiere decir que cuando algo me domina, cuando hay algo que yo no lo quiero hacer, como dijo Pablo, entonces, ¿qué pasa? Cuando me domina, yo soy esclavo de esa sustancia que me domina. Y eso es lo que yo no podía entender con ese mi amigo, ¿no? Porque lo volvieron a cachar. Y digo yo, bueno, a eso ha venido el Señor hoy. Si tú eres esclavo de algo de lo que aquí la Biblia está diciendo, el Señor puede liberarte. Pero si hay algo que Él respeta, es tu voluntad. Y tu voluntad es inquebrantable. Él no te puede obligar, pero si tú lo aceptas, te libera. Pero si tú le rechazas, Él no podrá hacer nada. Ojalá y hay alguien que pueda hoy ser liberado de las cadenas del enemigo. Porque mire, hay otra gran verdad. Vamos a ir al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 3. Le voy a ir comprobando para que vea que no son mis palabras. Dice, pero Cristo, dice, como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta al fin, confianza y el gloriarnos en la esperanza. La parte primera dice aquí, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos como nosotros. ¿Estamos ahí? Ok, pero Cristo como hijo, dice, sobre lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que nosotros somos bíblicamente comparados como una casa. ¿Estamos de acuerdo? Una casa, que el anhelo de Dios es que esté primeramente el anhelo de Dios lleno del Espíritu Santo, o puede estar ¿qué? Lleno de demonios. ¿Cómo quiere usted? ¿Que su casa esté llena del Espíritu Santo o llena de lo otro? Porque mire, dice la Biblia en Mateo 12:43, cuando el espíritu inmundo, dice, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. ¿De dónde dice la Biblia que salió el espíritu inmundo? Entonces, ¿a dónde viven los demonios? Tristemente, hermanos, en los seres humanos, pero los seres humanos que le permiten. Por eso la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la otra parte donde queda bien claro que efectivamente, como Dios dice que los demonios pueden vivir en los hombres, es cuando dice que el demonio, el diablo entró en Judas para hacer lo que usted y yo sabemos. Pero bueno, yo quiero predicar hoy a ese libertador, a las obras de Cristo.
Yo quiero predicar a ese que nos trae libertad, a ese que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y el ministerio de Cristo lo encontramos en el libro de San Lucas. Vamos a ir a Lucas, en el capítulo 4. Y va a ir viendo usted que es el mismo ministerio que Dios quiere desarrollar con nosotros. Lucas capítulo 4, versículo 16. ¿Estamos ahí? Dice, miren, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, dice, un día como hoy, no es nuestro deseo, no es invento de nosotros que nos reunamos este día. Tenemos un ejemplo a seguir, y ese ejemplo es ¿quién? Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó ¿a qué? Se acostumbraba que para leer este libro sagrado, el que lo iba a exponer tenía que estar de pie. Y dice aquí la Biblia, y se le dio, dice, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Quiere decir que el rollo lo desenrolló todo, porque casi al final estaba el pasaje que se iba a cumplir en ese momento, Isaías 61, ¿no? Y mire las palabras de Dios. Este es el ministerio de Cristo, y este es el ministerio que Dios nos quiere dar a nosotros, a todo aquel cristiano. El Espíritu, dijo, del Señor está sobre mí. ¿No dice la Biblia en el libro de los Hechos 1:8 que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me sean testigos? Amén. Es solamente, hermano, cuando yo tengo el gozo, tengo a Cristo, Cristo en mí, es el que hace que yo vaya a contarle a otro, y yo puedo ir a liberar a otro en el nombre de Jesús, pero yo no puedo liberar a nadie si yo no soy libre. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que, mire, este mensaje es para todos. Porque empezamos diciendo que a los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? Entonces a los cristianos que hoy hemos creído en Él, pero ellos decían que no eran esclavos. Y el Señor les hizo ver que sí eran esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado, ¿no? Esclavos de la drogadicción. Y mire, el Señor no quiere juzgar a nadie. Él vino a libertarnos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, siguiendo adelante, dice, por cuanto me ha ungido, o sea, Mesías, ¿no? Para dar, dice, buenas nuevas a quienes, a los pobres. Hermano, aquí se refiere a dos clases de pobres. Al que era el pobre por oprimido por el rico, y también porque había un concepto equivocado que hasta el día de hoy ronda en las iglesias, que si yo estoy pasando pobreza es porque estoy mal con Dios. Entonces así creían que estos hermanos estaban, y no eran oprimidos. Entonces a libertar que a los pobres, pero también a los pobres en espíritu. Y eso es lo más importante, ¿no? A los pobres en espíritu. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son esos quebrantados de corazón? Aquellos que ya se arrepintieron y dijeron, no, esta vida que yo llevo no es agradable, no me está provocando que mal, estoy pasando por problemas. ¿Sabe de que el domingo pasado yo fui con una hermana a ver un cuadro, hermano, que si yo lo pasara hoy, que no se puede pasar, de las consecuencias de cómo usted puede ver a una persona esclava de la droga? Amén. Terrible, hermano. A mí me partió el corazón que hasta el día de hoy no he podido perder esa escena. A eso me estoy refiriendo yo, que solo Cristo puede ir a quebrar esas cadenas. Y lo quiere hacer contigo, porque este mensaje que yo estoy predicando, los ángeles lo quieren predicar, pero no, Dios quiso que usted y yo. Pero yo no puedo libertar a nadie en el nombre de Jesús si yo soy esclavo todavía. ¿Quiere ser libre? Amén. Bueno, que sean poquitos, ¿verdad? Porque los demás no quieren. ¿Quieren ser libres? Amén. Vaya, pues fíjense que estos hermanos decían que ellos no eran esclavos de nadie. Yo no sé, pero yo creo que hoy de lo que más nos quiere libertar el Señor es del aparatito ¿no? Que no puede vivir pero ni un segundo los niños ni nadie sin ellos, ¿no? Así es de que, bueno,
Este es el ministerio de Cristo, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dijo, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esas personas que ya se arrepintieron. Esas personas que ya lloran por el pecado, que ya no quieren vivir esa vida. A esos el Señor les llama quebrantados de corazón. A ellos quiere que libertar. ¿Hay algún quebrantado de corazón hoy? El Señor te puede libertar. Pero necesitas tú sentir dolor por el pecado. Necesitas ser tú una persona arrepentida. Porque si no, no va a pasar nada. A pregonar en libertad a los cautivos. Dice. ¿Cautivos de qué? Volvemos lo mismo, ¿no? El pecado nos hace cautivos. El pecado, ¿qué hace? Nos esclaviza, ¿verdad? Entonces dice a poner en libertad, dice, a los oprimidos, a predicar, dice, el año agradable del Señor. En esos tiempos, cuando Jesús anduvo acá, había el año famoso que se llama el año del jubileo, donde cada 50 años eran liberados los esclavos, porque habían esclavos así físicamente. ¿Sabía usted, verdad? Entonces cada tiempo eran liberados y también le perdonaban deudas, que las tierras volvían a sus dueños. Entonces a eso lo comparó. Pero hoy, ¿quién es el jubileo hoy? Jesús. Porque en ese cada 50 años eran liberados los esclavos, ¿no? El que decidía seguir siendo esclavo lo podía hacer, pero cada 50 años había esa oportunidad. Pero hoy, todos los días, es el año del jubileo en Cristo. Todos los días Él te puede liberar. Y aunque nosotros ya seamos cristianos, como tenemos esa naturaleza, necesitamos ese libertador todos los días, porque la sangre de Cristo es la única que nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las obras de Cristo. A eso vino el Señor, ¿no? A los quebrantados de corazón, ¿no? A los cautivos del poder del pecado. Pero miren, hermano, ese es el ministerio de Cristo, el mismo ministerio que Cristo le dio a Pablo. Y vamos a ir hoy al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo 26, y va a ver usted que es la misma obra, la que Cristo hizo, la que Cristo realizó, es la que le dio a Pablo y es la que te quiere dar a ti. ¿No te gustaría que algún familiar el Señor le libertara? Amén. Es importante lo que estamos estudiando. Amén. Si en verdad Cristo está en ti, tiene que ser importante, porque tú en el nombre del Señor puedes ser un libertador. ¿Quién de nosotros no tiene algún familiar que está esclavo del pecado? ¿O todos estamos correctos? Hermanos, hablo a ustedes. ¿Hay alguno de ustedes que todavía el Evangelio de Cristo no ha llegado a esas personas? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Los veo un poco apagados. Miren, vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo 26, versículo 16, y dice la palabra de Dios. ¿Se acuerda usted, no? El encuentro que tuvo Pablo con Jesús. Y usted lo conoce muy bien. Pero este es el ministerio que Jesucristo le da al apóstol Pablo y quiere dártelo a ti. Pero levántate, le dice, y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, y para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me he aparecido a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. ¿A dónde estaban los gentiles? Allá afuera. No se trata que yo esté todo el día, el sábado, aquí como una cucaracha encerrado y la gente perdiéndose afuera y mi familia. Dios quiere que vayamos. Por eso el mensaje de Jesús a Pablo se lo especificó, para que vayas a los gentiles. Porque los judíos no habían, los rechazaron. ¿Estamos de acuerdo? Dice, a quienes ahora, dice, te envío. Y aquí viene el evangelio de poder. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Porque si yo estuviera acá actuando como un actor, como un payaso, no tendría sentido, ¿no? Porque lo he vivido, lo estoy predicando. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz
Ese es el evangelio. Y de la potestad de Satanás a Dios, hermano, hay un poder que encadena a las personas. Y dijimos que los esclaviza. Y que el esclavo obedece ¿a quién? A Satanás. Entonces, ¿a dónde estamos nosotros que vamos a ir en el nombre de Jesús a libertar al que está encadenado, al perdido? El diablo quiere apoderarse de la mente. Apoderándose de la mente, domina ¿qué? Tu cuerpo. ¿Cómo entró el pecado en el Edén? ¿Cómo hoy entra el pecado entre nosotros? Por los 5 sentidos. Por las avenidas del alma. Por los 5 sentidos. ¿No dice la Biblia que vio, que primero escucha la voz de quién? De la serpiente que era Satanás. ¿Cómo entra el pecado? Por el oído. Y después, por la vista. Lo tocó y después le gustó. Y después consumado, ¿no? El pecado. No así, hermano, entra el pecado hoy. Bueno, escuchas tú la televisión, ¿no? Depende de lo que estás viendo. Ahí te puede entrar, ¿por qué? Por la vista. Lo mismo, no ha cambiado la táctica al diablo, le ha dado mucho. Si le dio resultado con esa pareja, ¿cómo no le va a dar contigo? Entonces, ojo con lo que tú estás viendo. Ojo con lo que tú estás escuchando. Ojo con qué más. Con lo que estás tocando. Por los 5 sentidos entró el pecado. Entonces, dice aquí, mire, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, dice, por la fe que es en mí, perdón de pecados, herencia, dice, en los santificados. Ese es el mensaje. Este es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y este es el mismo ministerio, las mismas obras de Cristo, las mismas que le dio al apóstol Pablo y las mismas que nos quiere dar a nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿estamos haciendo las obras de Cristo? No me contestes porque tú sabes. Dice la Biblia, Mateo 28, 19, toda potestad, dijo Jesús, me es dada ¿a dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. Hermano, ¿estamos cumpliendo esa comisión divina? A mí me maravilla que dice el Señor que grandes, mayores cosas, dice, haremos en su nombre. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 12. Juan 14, 12. Ok, dice la Biblia, miren. De cierto os digo, dice, que el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él las hará también. ¿No le gustaría a usted hacer las obras de Cristo? Mire, atrévase, hermano. Yo le puedo decir que yo he podido ver cómo el Señor rompe las cadenas donde haya habido drogas, donde ha habido ¿qué? Alcoholismo, ha habido ¿qué? Peleas en el matrimonio. Por eso es que estoy aquí predicando yo. Si no, ¿por qué estaría yo mintiéndole a usted? Pero todo es que si tú quieres salir. Si no, no. Dice, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo, dice, voy. Ya no iba a estar Jesús físicamente, pero nos iba a dar otro igual, al Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos iba a convenir, porque hoy está en ti tiene que estar. Y la palabra de Dios así lo dice, que dice que si nosotros también permanecemos, Juan 14, 23, en su palabra, el Padre y el Hijo van a venir ¿a dónde? A morar en nosotros. ¿Ya? Entonces, de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo, dice, voy al Padre. Y todo, dice, este es un texto que se ha malentendido y lo vamos a explicar hoy. Porque esto nos encanta los cristianos y no lo hemos dado el concepto correcto. Y todo, dice,
lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire, para empezar, cuando Jesús dijo que las obras mayores íbamos a hacer, no vaya a ir directo a los milagros porque se va a confundir. Esa calidad, ese poder es único. ¿Ok? Nadie, aunque Pablo, bueno, yo soy un amante de los milagros, no vaya a malentender. Los discípulos, por ejemplo, ¿resucitaron muertos? Sí. ¿Qué más? Echaron fuera demonios. ¿Qué más? Pero fíjense, hay milagros porque un milagro es que algo sobrenatural que rompe las leyes de la naturaleza, ¿no? Algo como cuando el doctor le dice ya no tenemos nada que hacer. Hay alguien que puede glorificar al Señor y que el doctor le haya dicho que ya no tenían esperanzas y hoy está aquí con nosotros. ¿No hay nadie? Alejandro. Amén. Hermano, no sé si el tiempo alcanza, pero el hermano tiene un testimonio poderoso. Un día estábamos aquí en el ban de oración y él dice, quiero dar un gran testimonio, pero un gran, dijo el hermano. Y bueno, nosotros nos quedamos calladitos, ¿no? Tenía un problema, hermano, en su vejiga urinaria, en la próstata desde el 1973. Solo él sabe su angustia, yo no puedo contar detalles. Pero dice que desde que llegó allí, el Señor tuvo misericordia de él y el Señor lo sanó. Eso es un milagro. Algo que rompe las leyes de la naturaleza cuando los médicos te dijeron que ya no. A eso me estoy refiriendo. Entonces, no es que íbamos a hacer más milagros que Jesús, porque el misterio de Jesús fue corto. Ya ir al punto, lo que aquí está diciendo que mayores obras es en la ganancia de las almas. Por eso usted ve que en el primer sermón lleno del Espíritu Santo de Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Segundo sermón, 5,000. a eso se estaba refiriendo. Y cuando dice, todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré. Y si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Y los de la prosperidad lo agarran, wow, voy a pedir y todo, ¿me entiendes? Voy a pedir una casa y todas las bendiciones, todo lo que el Señor nos quiere dar, ¿es para qué? Para la otra vida. Si usted está luchando aquí por las cosas de este mundo, se va a quedar aquí. Se lo digo 100%. Entonces, mire, esa es la ganancia de las almas. Y mire, no tiene uno ni necesidad de pedírselo y el Señor se lo provee a uno. Lo poquito que usted ve o lo que yo puedo hacer, yo he podido ver la mano de Dios que sin pedirle, Él ha puesto todo en orden y ya no sigo más porque no quiero vanagloria, ¿no? Así es de que, pero eso sí, se cumple aquí, ¿no? Mayores obras en la ganancia de las almas. Y todo lo que pidiéramos en que lo que vamos a necesitar para la ganancia de las almas, Él lo va a dar. Estaba yo un día en el SAM, todos hemos ido al SAM, me parece, ¿no? Siempre yo acostumbro llevar a mis hijas y agarro una Biblia para no perder el tiempo y estoy ahí hojeándola. Y ese día mi hija mayor fue a buscarla. Y era una Biblia que Luisita anda una, no sé qué más hermano, muy linda la Biblia como esta. El precio es, al hermano Tile le compró la misma a su hijo y valía como $40. Hermano, cuando llegamos a pagarla, dijo, bueno, yo no sé qué pasa aquí, pero salieron en 5. Fuimos a traer una carreta y la llevamos todos. Y ahí anda una Moisés, Moisés, $5 costó, no vas a creer que valió mucho. Ahí está, él levantó la mano, hermano. Hermano, mire, Dios provee todo y va poniendo todo. Si Dios te da un ministerio, ¿por qué violar la ley de Dios? Y si dice que no trabajas en sábado y no hagas negocio, ¿por qué no hacemos? Porque no hemos aprendido a lo que dice la palabra de Dios. Que Él va a proveer todo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, vamos a ir rapidito porque lo que viene a continuación es muy importante. Nuestro hermano va a hacer votos ¿de qué se llama, Alejandro? Amén. Bueno, en el libro de Juan, vamos a terminar aquí. En el versículo 20, en el versículo 21 dice, entonces Jesús dice, les dijo otra vez, paz a vosotros.
como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitáis los pecados, les son remitidos. Y a quienes, dice, les retuvieres, les son remitidos. ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí? No vaya a creer usted como el Papa, como los sacerdotes, que ellos le perdonan los pecados a la gente. No, no. Solo Dios puede que. Es cuando usted predica el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Depende de usted. Usted va a predicar. Si lo aceptan, el Señor le va a perdonar, ¿qué? Pero si no lo aceptan, ¿qué va a pasar? Y mire, hermano, es triste, pero es la verdad. Dice la Biblia, ¿quién dice que endureció el corazón a Dios y le ha ido bien? A nadie. Entonces, yo un día estaba con un muchacho y uno pues se emociona, ¿no? Cuando ya hay lágrimas y uno dice, ya la hice. Pero mi sorpresa fue cuando le hice el llamado. ¿Qué cree que pasó? Mejor otro día. A eso se refiere. Cuando usted presenta el Evangelio a las personas, entonces Dios le va a perdonar pecados. ¿Cuándo qué? Cuando lo acepta. Y cuando no, pues no puede hacer nada, ¿no? Bueno, esto es lo que el Señor quería que escucháramos. Si hay alguien, hermano, que quiere ser liberado, que quiere ser libertado en el nombre del Señor, que reconoce que Dios le habló, yo le pido en el nombre de Jesús que pase aquí al frente, que vamos a orar. No importa, hermano, que hayamos tenido cuánto tiempo en la iglesia, pero el Señor dice, si oyeres hoy tu voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Hay alguien que quiera que el Señor lo liberte del pecado? ¿O todos somos? No. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Si el Señor te ha hablado, hermano, dice que a nadie que le endureció el corazón al Señor le fue bien. Gloria a Dios. Esto es lo que el Señor quería. ¿Hay alguien, hermano, más? Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Hermano, aquí está el libertador. Dice que si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y la verdad, dice, los hará libres. Y hablamos también de la esclavitud del pecado. ¿Quién es el único que puede romper las cadenas de los vicios? Hermano, yo he orado. Yo le he dicho, Señor, rompe esas cadenas. Van a llegar personas, esclavos de los vicios, esclavos de la prostitución, esclavos del lesbianismo, esclavos de homosexualismo. El Señor tiene el poder para libertar. Por ellos vamos a orar, hermano. Acompáñenme, por favor. Amado Dios, gracias, Señor, por tu palabra, porque no regresa vacío, Señor, porque tú no nos avergüenzas, Padre. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, los hermanos y las visitas que han pasado acá al frente, Señor, pueden ser libres por el poder de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, Señor. Padre, el que se avergonzare de mí, dice tu palabra, en esta generación adúltera y pecadora, tú te avergonzarás de él. Gracias porque mis hermanos no se han avergonzado y han pasado al frente, Señor, y le han dicho y te quieren decir hoy, Padre Santo, que quieren ser libres de las ataduras del diablo, Señor, de las ataduras del poder del pecado, Señor. Padre, en Cristo Jesús hay libertad, Señor, que hoy podamos ver tu poder en las personas que han pasado, Señor, y que sean libres por el poder de Cristo Jesús. Bendice a cada uno de los presentes, Señor, a cada uno también, Señor, que no se levantó, pero que sintió, Señor, que no está bien contigo, que otra vez puedan, Señor, arrepentirse para que esos corazones quebrantados puedan ser liberados por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo damos, Señor. Amén. Amén.